Muy buenas noches, amados hermanos, bienvenidos esta noche maravillosa en que podemos aquí los estudiantes de esta escuela virtual reunirnos en vivo, ¿verdad? Y poder compartir juntos este tema. Ya estamos bastante avanzados en lo que es la segunda sección de nuestro curso, algunos cultos modernos, sectas, movimientos y religiones mundiales. Hoy vamos a abordar ya la lección número 9 en nuestra sección 2 que trata acerca, bueno, sección 3 porque la primera fue algunos asuntos introductorios, luego vimos el tema sobre los testigos de Jehová y estamos en la tercera sección que trata acerca de este grupo conocido oficialmente como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero que nosotros les conocemos en todas partes del mundo como los mormones. Hoy la lección, como pueden ver en pantalla, trata sobre los libros extra, o sea, extra aparte de la Biblia, que tienen los mormones y cómo vamos a notar que estos se contradicen y también contradicen a la Biblia misma. El libro de Mormón debe ser o verdadero o falso. Y si es un libro falso, es una de las imposturas más astutas, malvadas, audaces y maquiavélicas que jamás se hayan perpetrado en el mundo. Calculada entonces para engañar y arruinar a millones de personas que lo aceptarán sinceramente como si fuera realmente la palabra de Dios y que supondrá que están construyendo, o ellos supondrán que están construyendo sobre la roca sólida de la verdad hasta que, junto con sus familias, sean sumidos en una desesperanza absoluta. La naturaleza del libro de Mormón es tal que si es verdadero, nadie puede ser salvo y rechazarlo. Y si es falso, nadie puede ser salvo y recibirlo. Esta es una manera concisa de exponer las afirmaciones del libro de Mormón. Sin embargo, es demasiado evidente que dicho libro se contradice a sí mismo a otros libros de supuesta inspiración entre los santos de los últimos días y sobre todo, y más importante, contradice la Biblia. Este es un libro con tantos errores gramaticales que un autor dijo que estaba garantizado el desmayo de un profesor de inglés al leerlo, obviamente. Tal es el cúmulo de errores que este autor publicó 3.913 cambios que han hecho en ediciones posteriores, obviamente, a la autoría de José Smith, entre comillas, indicando con esto que lo que él había hecho gramaticalmente había sido una barbaridad. Luego, otro autor llamado Brody Crouch enumera 2.125 cambios solo en el libro de Mormón en las últimas ediciones. Recuerde que son cambios no simplemente actualizando el lenguaje, sino corrigiendo horrores gramaticales, algo que jamás nadie ha encontrado ni encontrará en la Biblia. Además, el libro, cuando lo lees, cuando lo estudias, yo creo que la mayoría de nosotros puede tenerlo en casa o ahora hay acceso a través del Internet al archivo, así como el caso de los libros de los testigos de Jehová para que uno pueda leerlo online. Así que, pues, si usted tiene tiempo, por allí puede abrir y leerlo, verificar todo lo que vamos a decir, lo que estamos diciendo, porque, como ya he afirmado una y otra vez, no venimos aquí sin traer la evidencia, no venimos aquí sin haber hecho la tarea, sin haber hecho la investigación necesaria y haber sopesado toda la evidencia para llegar a las conclusiones que estén garantizadas por esa evidencia. Eso es cumplir con la ley de la racionalidad, es decir, no somos irracionales, no somos animales, no somos personas que no cuenten con la inteligencia suficiente para analizar. Por lo tanto, tanto a nuestros estudiantes como a luego todos los que escuchen, amigos y hermanos, todos tenemos dada por Dios la capacidad de razonar. Por lo tanto, es divino, es bíblico, es correcto que nosotros ante el estudio de cualquier tema analicemos toda la evidencia y lleguemos únicamente a las conclusiones que ésta garantiza. Así que puede, como decía, leer el libro, o si gusta, si tiene ese tiempo,
y verificar todo lo que vamos a decir y estamos diciendo. Entonces, debemos ver que si este libro es verdadero, entonces la Biblia es culpable de un plagio flagrante, tan descortés, que los escritores del Nuevo Testamento ni siquiera les dieran crédito a los autores mormones por muchas veces citarlos. Imagínense hasta dónde llegaría esto. Uno de los pasajes más famosos y también embarazosos que aún plagan el libro de Mormón es aquel de cuando Moroni dice, voy a citar entre comillas, se fue entre la gente agitando en el aire el pedazo de su vestimenta rasgada para que todos pudieran ver lo que había escrito en ella. Desde esa edición de Palmira de 1830 del Libro de Mormón, no es de extrañar que se hayan realizado tantos cambios. Ahora, vamos a ver la primera parte de nuestro estudio que tiene que ver con las contradicciones que tienen los libros de los mormones, que entre ellos podemos destacar, como ven en pantalla, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, y el libro La Perla de Gran Precio o Perla de Gran Precio. Como pueden ver allí, está en la portada un libro que aparentemente contiene los tres para todo buen mormón tenga acceso a ellos de manera fácil. Los santos de los últimos días, como también se hacen llamar, aceptan varios libros adicionales como inspirados. Inspirados y por Dios, dicen ellos, tan auténticos como leer todos los libros del Antiguo o del Nuevo Testamento. Aunque personalmente creo que las escrituras extrabíblicas del mormonismo son todos productos de la mente de Joseph Smith, su fundador, los mormones afirman que tanto el libro de Mormón como la mayor parte del libro La Perla de Gran Precio son traducciones modernas de documentos antiguos, mientras que el libro Doctrina y Convenios es el registro de revelaciones que fueron más recientes. Los mormones valoran este libro que acabo de mencionar, el Doctrina y Convenios, considerándolo un registro preciso y cronológico de la revelación adicional y continua, dice, para la formulación y perfeccionamiento de la joven iglesia. La mayoría de las personas está, creo, más familiarizada con el libro de Mormón que con el libro Doctrina y Convenios o La Perla de Gran Precio. El libro de Mormón incluye los siguientes libros, como vemos allí: primera de Nefi, segunda de Nefi, Jacob, Enos, Jarón, Omni, Palabras de Mormón, Mosía, Alma, Elamán, tercera de Nefi, cuarta de Nefi, Mormón, Éter y Moroni. Doctrina y Convenios tiene 136 secciones y las referencias se dan como secciones y versículos en lugar de capítulos y versículos. Por ejemplo, cuando usted lea que en un texto citando este libro digan Doctrina y Convenios 4, 5. Eso significa Doctrina y Convenios, sección 4, versículo 5. La Perla de Gran Precio incluye el libro de Moisés y el libro de Abraham, y allí sí con capítulos y versículos. También contiene los escritos de Joseph Smith con 2 extractos y los artículos de fe con 13 versículos o 13 artículos de fe. A continuación se presentan lo que venimos a discutir esta noche, lo que venimos a examinar esta noche, las contradicciones que pueden ser percibidas por cualquier lector de estos libros. No hay que ir, como digo siempre, a una escuela de predicación, no hay que ser teólogo para que usted pueda notar a simple vista cómo estos libros se contradicen entre ellos mismos. Si todos son revelados por Dios, si todos han sido inspirados por el Santo Ser Supremo, ¿cómo se pueden contradecir el uno al otro? Bueno, vamos a verlo sin más introducción. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, en el tema el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, la pregunta: ¿son ellos un Dios o 3 dioses? Si usted va al libro de Mormón, va a encontrar que solo es un Dios. Dice: y ahora bien, amados hermanos míos,
esta es la senda, y no hay otro camino, ni nombre dado debajo del cielo, por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios. Nota al igual que yo cómo combinan Eclesiastés con Hechos y alguna otra porción de la Escritura para hacer sonar el lenguaje muy bíblico. Bueno, pero vamos a ver las contradicciones, ¿no? Y ahora bien, he aquí, esta es la doctrina de Cristo y la única y verdadera doctrina del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que son un Dios sin fin. Amén. Cuando usted va a los escritos del profeta Joseph Smith o José Smith, si a usted le gusta decirle más José, se siente más en confianza, resulta que en ese escrito no dice que es un Dios, sino tres dioses. Todo esto lo estamos sacando y traduciendo literalmente de estos libros. Dice, predicaré sobre la pluralidad de dioses. Yo siempre he declarado que Dios es un personaje distinto, que Jesucristo es un personaje aparte y distinto de Dios el Padre, y que el Espíritu Santo es otro personaje distinto y es Espíritu. Y estos tres constituyen tres personajes distintos y tres dioses. Ahí están las páginas y están las citas. Recuerde que luego esto queda en video, cualquier persona puede poner pausa, verificar esto en aquellos libros y ver que no estamos modificando nada, estamos citando estos documentos tal cual. Y esto es importante lo que estamos haciendo porque ya mencionaba que la mayoría de las personas solo conoce el libro de Mormón, entonces no lo han contrastado. Entre tantas historias de nombres de lugares y personas, pues se puede confundir la persona y no notar la contradicción flagrante. Así que aquí estamos nosotros para, en nombre de nuestro Señor, pues ayudar a todos a ver estas cosas para poder descubrir cuál es la verdad sobre este grupo religioso. Bien, vamos a ver otro tema. Ante la pregunta, ¿ha existido Dios por siempre, permaneciendo inmutable, es decir, sin cambios, por toda la eternidad? Si vamos al libro de Mormón, nos va a responder sí. Vamos a ver el contenido. Porque yo sé que Dios, dice el libro de Mormón, no es un Dios parcial ni un ser variable, sino que es inmutable de eternidad en eternidad. Eso lo dice en un pasaje y en otro dice, el Señor omnipotente que reina, que era y que es de eternidad en eternidad. Entonces, si usted lee el libro de Mormón le dice incluso, por lo menos estas dos porciones, que Dios no cambia, que Dios es el mismo de eternidad a eternidad. Pero cuando usted va a los documentos del profeta Joseph Smith, le dice que no es así. Dice, hemos imaginado y supuesto que Dios fue Dios por todas las eternidades. Voy a refutar esa idea. En un tiempo fue hombre como nosotros. ¿Usted sabía esto? No sé si usted lo sabía, pero esto está en las enseñanzas del profeta Joseph Smith. No solamente Dios cambia, sino que primero fue un hombre como nosotros y luego llegó a ser Dios. Usted sabe, y si lee el contexto de este documento, se dará cuenta que el objetivo del fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o los mormones, era enseñar que el hombre puede llegar a ser Dios, literalmente. Y usted sabe quién fue la primera en decirle eso al ser humano. La serpiente. Pero pasemos a ver otro ejemplo de contradicción entre los libros sagrados de los mormones. Si, por ejemplo, hiciéramos la pregunta, ¿Dios el Padre es espíritu o un hombre exaltado, como leímos hace un momento en la otra cita? Vamos a ver que en el libro Lecturas de Fe y en el libro de Mormón nos dice que Dios es espíritu. Vamos a leer esto, por favor. El Padre, siendo un personaje de espíritu,
gloria y poder, poseyendo toda perfección y plenitud, dice en un libro, en una de las citas. En otra dice, Santo, Santo Dios, creemos que eres Dios, eres un espíritu y que serás un espíritu para siempre. Pero cuando usted va al libro, Doctrina y Convenios, y cuando usted lee los documentos de que se llaman las enseñanzas del profeta José Smith, encuentra lo siguiente. El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos tangible como el del hombre. Sí, los mormones adoran a un Dios Padre que según ellos fue hombre, hombre totalmente como nosotros, pero que ahora se ha vuelto Dios, o se ha vuelto un Dios, pero sigue con el cuerpo de carne y huesos que usted puede tocar, tangible, dice la palabra, dice aquí esta cita. En este otro libro dice, Dios una vez fue como nosotros ahora, es un hombre glorificado y está sentado sobre su trono allá en los cielos. Digo que si fueseis a verlo hoy, lo veríais en la forma de un hombre, así como vosotros os halláis en toda la persona, imagen y forma misma de un hombre. Esto no se está inventando, estamos citando directamente de ellos. Así que una persona que acepta, que abraza la doctrina mormona, pues tiene que saber que esta es parte de las cosas que tendrá que creer. En el camino, perdón, que el equipo, en el camino ellos se han dividido en diferentes, hago esta salvedad, porque otra vez va a venir alguien en los comentarios a decir, usted no está siendo preciso, o acaso usted no sabe que el grupo se ha dividido en varias ramas y no todas las ramas enseñan lo mismo. Sí, correcto, correcto. Hay ramas porque ha habido divisiones por temas doctrinales, también por peleas de poder, y no todos enseñan exactamente lo mismo, pero recuerde que siempre recalcamos en este curso, nosotros vamos al origen y en ese origen estamos encontrando todo lo que enseñó aquel a quienes ellos consideran un profeta de Dios y quienes ellos consideran que recibía revelaciones y que esas revelaciones las puso por escrito o en otro caso nos dicen que las tradujo. Así que independientemente, o sea, no me venga con esa falacia de que porque hay un grupo que no cree, bueno, ese grupo está en rebeldía. El grupo que no crea esto dentro de los mormones está en rebeldía, porque o es profeta o no es profeta. Porque el profeta dijo que Dios es un hombre de carne y hueso. Entonces, todo mormón debería creer eso. Si hay un mormón que no lo crea, entonces ese mormón está en rebeldía. Entonces, yo no voy a basarme en la rebeldía de un mormón moderno. Yo me voy a basar en lo que el profeta, entre comillas, fundador de esta secta, de este grupo, de este culto, pues dijo y quedó por escrito y no se puede negar ni se puede ocultar. Pero vamos a ver otro ejemplo. Si le preguntamos a los documentos mormones, ¿mora Dios en el corazón de los justos? Hermano Carlos, ¿qué nos responde el libro de Mormón? Porque el Señor ha dicho que no mora en templos impuros, sino en los corazones de los justos, es donde mora. Así que Salmo dice que sí. 24:36. Gracias, hermano. Así que dice que sí. El libro de Mormón. Pero, hermano Carlos, si usted agarra el Doctrina y Convenios, la respuesta es no. No mora en el corazón de los justos. Vamos a ver la cita. La idea de que el Padre y el Hijo moran en el corazón del hombre es un antiguo concepto sectario y es falso. Contradicción entre el Wow. libro de Mormón y Doctrina y Convenios. Pero vamos a otro ejemplo. Si preguntamos a los documentos sagrados, inspirados por Dios, todo esto lo estoy poniendo entre comillas, ¿hay dos personas o tres personas gobernando el universo? Mano Carlos, si vamos al documento Sermones de Fe, nos responden que hay dos gobernando el universo. Por favor, muéstrenos la evidencia. En este sermón hablaremos acerca de la deidad
es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay dos personajes que constituyen el gran poder que gobierna sobre todas las cosas, inigualable y supremo. Ellos son el Padre y el Hijo. El Padre, que es un personaje de espíritu, el Hijo que estaba en el seno del Padre es un personaje con tabernáculo. Y siendo Él el único engendrado del Padre, recibió la plenitud de la gloria del Padre, poseyendo la misma mente con el Padre, y esa mente es el Espíritu Santo. Doctrina y Convenio, edición, bla, 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 bla. Sí, sí, correcto. Ahí vamos a omitir las citas, pero como le digo a los que luego puedan ver el video, pueden poner pausa, verificar la referencia y buscarlo para que vean que no estamos inventando nada. Nosotros solo vamos a leer el contenido en sí. Note aquí, ahora nos dice que el Padre es un personaje de espíritu y que el que tiene tabernáculo es el Hijo. Entonces puede ver el arroz con mango, sí, muy evidente. Huele incluso. Pero si vamos, hermano Carlos, a leer el documento Enseñanzas del mismo profeta, él nos dice que hay dos o que hay tres gobernando el universo. Veamos. Predicaré sobre la pluralidad de dioses, perdón. Yo siempre he declarado que Dios es un personaje distinto, que Jesucristo es un personaje aparte y distinto de Dios, el Padre, y que el Espíritu Santo es otro personaje distinto y es espíritu, y estos tres constituyen tres personajes distintos y tres dioses. Ahí está. Ese es el concepto que tenía Joseph Smith respecto a la doctrina de la deidad o la doctrina de la Trinidad. Él creía que eran tres dioses distintos. La Biblia jamás, y ustedes lo saben, pero bueno, ya veremos las contradicciones de estos libros con la Biblia en la segunda sección. Ahora, si hacemos la pregunta, ¿debemos orar a Jesucristo? El libro de Mormón nos dice que sí. ¿Y cuál es la prueba, hermano Carlos, por favor? Que tenemos problemas técnicos con los otros lectores, así que no sé si Josué también al final tenía la disposición de leer, me confirma allí de pronto por el chat para también aprovecharlo, ¿no? Si está con disponibilidad. Si no, pues el hermano Carlos siempre es feliz de colaborarme en esta labor. ¿Debemos orar a Jesucristo? El libro de Mormón dice que sí. ¿Cuál es la prueba, hermano? Citando. Jesús llegó y se puso en el medio, habló a la multitud y mandó que se arrodillaran otra vez en el suelo y que sus discípulos se arrodillaran también. Y sucedió que cuando todos se hubieron puesto de rodillas en el suelo, mandó a sus discípulos que orasen. Y he aquí empezaron a orar y oraron a Jesús llamándolo su Señor y su Dios. ¿Oraron a Jesús? Sí. Pero si vamos a la enseñanza de la iglesia mormona, o sea, si usted le pregunta ya directamente a un mormón bien preparado, porque hay que también esto pasa en todos los grupos y nos pasa a nosotros, ¿no? Si le llegan a preguntar al hermano que solo viene los domingos y llega tarde al estudio bíblico y encima está hablando o durmiendo, qué problema, ¿verdad? Mira la respuesta que me dio el de la iglesia de Cristo. No, ese, ese no es un representante real de la iglesia de Cristo en cuanto a enseñanza. Entonces, hay que preguntarle a un elder, como le llaman ellos, ¿no? A estos muchachos mormones que andan predicando. Y si usted le pregunta, le va a decir, no, no debemos orar a Jesucristo. Y vamos a leer la respuesta que dio el elder Bruce McConkie. Por favor, hermano. El elder Bruce R. McConkie claramente explica cómo debe ser nuestra relación con cada miembro de la deidad, señalando que algunos miembros de la iglesia mal dirigidos pudieran comenzar a orar directamente a Cristo como consecuencia de haber desarrollado algún sentimiento especial de compañerismo con Él. Esto es un error, dijo el elder Bruce M. McConkie. Debemos orar directamente al Padre. ¿Qué le parece? Ahora ya no hay que orarle a Jesucristo, sino que hay que orarle al Padre, cuando nos habían dicho previamente que sí había que orarle
a Jesucristo. Bien, vamos a darle también la oportunidad a nuestro hermano Josué, que nos indica que sí tiene acceso, así que cuando hacemos una pregunta parecida, ¿debemos adorar a Jesucristo? El libro de Mormón responde sí en tres pasajes distintos. Por favor, hermano, compártanos la lectura de estos tres pasajes. Y ahora bien, he aquí os digo que la senda verdadera es creer en Cristo. Por tanto, debéis inclinaros ante Él y adorarlo con todo vuestro poder, mente y fuerza, y con toda vuestra alma, y si hacéis esto, de ninguna manera seréis desechados. Segunda de Nefi 25-29. Y vi al Hijo de Dios que iba entre los hijos de los hombres, y vi a muchos que caían a sus pies y lo adoraban. Primera de Nefi 11:24. Hosana, bendito sea el nombre del más alto Dios, y cayeron a los pies de Jesús y lo adoraron. Tercera de Nefi 11:17. El libro de Mormón, en tres partes, por lo menos, dice que hay que adorar a Jesús. Pero hermano, la iglesia mormona hoy dice que no. ¿Cuál es la prueba de ello? Vamos a leer un documento o varios documentos que vienen de la iglesia mormona. Por favor, respondiendo que no a esta pregunta. Adoramos al Padre es una interpretación oficial de Moisés. La primera presidencia, Joseph Smith, Anton, Menciona los tres Takataka, directivos, todos ¿no? esos nombres ahí. Sí, los fundadores. Ajá. Dijo, pero el único objeto de adoración, Dios, el Padre Eterno, se levanta supremo y por sí solo. ¿Quién es el único objeto de adoración? El presidente George Canon. Q. Cannon enseñó. Sabemos también que nuestro Padre en los cielos debe ser el objeto de nuestra adoración. Él no debe tener una adoración dividida. Se nos manda a adorarle a Él y solo a Él. ¿Verdad del Evangelio? 1:135. Correcto, gracias hermano. Ahora dice que no se debe adorar a más nadie que a Dios el Padre. Por lo tanto, la respuesta sería, no debemos adorar a Jesucristo. Por favor, los que luego nos estén visitando, amigos no miembros de la Iglesia de Cristo, por favor, preste muchísima atención a quién ustedes están recibiendo, escuchando y probablemente animándose a asistir a sus reuniones o ser parte de este grupo. Este grupo enseña que directamente que no se debe adorar a Jesucristo, a pesar de que el libro de Mormón dice que sí, hasta en por lo menos tres ocasiones. Bien, ahora vamos con el hermano Carlos a responder con dos libros distintos de los mormones si Dios perdona o Dios nos perdona el pecado del homicidio, el pecado del asesinato. El libro de Mormón responde sí. ¿Cómo, hermano Carlos? Y también le doy gracias a mi Dios, sí, a mi gran Dios, porque nos ha concedido que nos arrepintamos de estas cosas y también porque nos ha perdonado nuestros muchos pecados y asesinatos que hemos cometido y ha depurado nuestros corazones de toda culpa por los méritos de su Hijo. Pero si vamos al libro Doctrina y Convenios, que también es inspirado por el mismo Dios que inspiró el libro de Mormón, resulta que la respuesta a ¿nos perdona Dios el asesinato? Es no. ¿Prueba de esto, hermano? Y sucederá que si de entre vosotros alguien matare, será entregado para ser juzgado de acuerdo con las leyes del país, porque recordad que no tiene perdón y será comprobado de acuerdo con la ley del país. Doctrina y Convenio 4279. Así es. ¿Ve? Ahora dice que ese pecado no tiene perdón cuando dice que nos había perdonado los asesinatos que habíamos cometido. Wow. Ante la pregunta, ¿los bebés que mueren crecen en el mundo espiritual? El profeta, el fundador
el que habló con Moroni, el que recibió las planchas de oro donde estaba el libro original, dijo que no. Prueba de esto, hermano Josué. Vamos a la cita. Pero de la manera en que los niños mueren, así se levantarán de la muerte. Nunca crecerán, seguirán siendo niños, del modo exacto como se les veía en los brazos de sus madres antes de morir. La eternidad está llena de tronos sobre los cuales moran miles de niños, reinando en tronos de gloria. Ni un codo se añadirá a sus estaturas. Esta es una pregunta muy popular, ¿verdad? Que no vamos a responder, lo lamento mucho, porque no es nuestro tema hoy, pero en la resurrección, cuando resuciten los bebés, resucitarán como bebés, resucitarán como adultos, si aún no han desarrollado ni siquiera el lenguaje y tal, ¿cómo nos vamos a comunicar con ellos? Y empiezan una serie de preguntas, ¿no? Bueno, José Smith, ya dije, no, hoy no lo podemos responder, pero José Smith dijo, se van a quedar tal cual están, tal cual. Ni un codo se añadirá a sus estaturas. Aquí tomando una palabra prestada del Sermón del Monte de Jesús. El Sermón de Jesús allá en el monte, en la montaña. Porque acá en Panamá, cuando decimos monte, generalmente nos referimos a la maleza. Bien, vamos entonces a ver lo que, increíble, lo que dijo Joseph F. Smith. Por favor, doctrina del Evangelio. Todos los espíritus tienen la forma de un adulto. Fueron adultos antes de su existencia mortal y tendrán la forma de un adulto después de la muerte, aun cuando hayan muerto siendo niños pequeños. No hay manera de armonizar estas dos cosas. No hay forma humana de poner de acuerdo estos dos documentos. No se añadirá a sus estaturas nada, seguirán siendo niños. Y luego acá tendrán la forma de un adulto, aún cuando hayan muerto siendo niños pequeños. Veamos otra pregunta. Perdón, aquí repetí. Sí, repetí. No, suficiente. Con la anterior queda absolutamente claro. Más bien, ya sé lo que pasó. Subí una pregunta que repetí una pregunta y se habrá quedado una más por fuera. Pero hermanos, a pesar de que vimos todas estas hasta aquí, pues hay muchas más. Recuerde que hablo citando a aquellos dos autores, de 3,000 y tantas modificaciones que se tuvieron que hacer para corregir, para tratar de armonizar, y 2,000 más, según otro autor, tanto en temas gramaticales como también en asuntos de contenido. Incluso los mormones han eliminado secciones completas de sus libros porque es que no había manera, si hasta esto que hemos leído no hay manera de armonizarlo, algunas de estas cosas las eliminaron. Así que solo he querido presentar, porque nuestro tiempo tampoco es muy amplio por lección, bueno, muy amplio en el sentido de todo el contenido que se podría tratar, porque si es amplio en 60 minutos, es bastante para el cuerpo de mis amados estudiantes que están aquí en vivo a estas horas de la noche. Pero habría mucho, mucho más que citar como ejemplo, pero creo que estos ejemplos son suficientes y podemos entrar ya a la segunda parte, que ya no es que estos libros se contradicen en sí mismos, sino lo más grave, que contradicen a la santa palabra de Dios, la Biblia. Vamos a ver varios ejemplos de esto, por favor. Note que les había prometido la portada del libro de Mormón para que vieran lo que decía abajo, pues allí está. Y pueden ver que abajo dice otro testamento de Jesucristo. Y cuando está diciendo otro testamento, está diciendo otro evangelio. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, caiga bajo la maldición de Dios para perdición. Pues resulta que supuestamente un ángel le entrega a Joseph Smith otro evangelio de Jesucristo u otro testamento de Jesucristo. Aquí se cumple Gálatas 1:6 al 9 y Joseph Smith y quienes mueran en su fe o su doctrina,
pues caen en el anatema de Dios. Qué doloroso, pero es la verdad. Bien, vamos a ver el primer ejemplo de cómo el libro de Mormón contradice a la Biblia. Por favor, hermano Carlos. El libro del Mormón sostiene que en la Torre de Babel, un grupo de gente conocida como jareditas tenían su lenguaje separado. Dice que supuestamente estas personas de esta raza, de esta comunidad, tenían ya diferentes idiomas allí en la Torre de Babel o alrededor de la Torre de Babel. Sin embargo, como la mayoría de los estudiantes serios, honestos, dedicados de la Biblia sabe, hasta que Dios confundiera las lenguas en Génesis 11, 7 al 9, dice la Escritura, tenía entonces toda la tierra, una sola lengua. Parece que José o Joseph Smith pensó equivocadamente que había muchos lenguajes o idiomas diferentes en Babel y que Dios los confundió mientras que dejó intacto el lenguaje o idioma de los jareditas. El hecho es que en realidad había un solo lenguaje, un solo idioma, y Dios confundió esa lengua para crear muchos otros idiomas diferentes a partir de allí. No se puede armonizar lo que dice el libro de Mormón con lo que dice la Escritura. Vamos al ejemplo número 2, hermano Josué, por favor. El libro del Mormón declara, y he aquí nacerá Jesús de María en Jerusalén. El escritor del libro de Mormón simplemente estuvo equivocado, porque esto que está diciendo es contrario a la profecía bíblica relacionada con Jesús y al cumplimiento de esa profecía. Hermano Carlos, por favor, ¿qué dice la Biblia? Primero la profecía en Miqueas y luego el cumplimiento según el Evangelio de Mateo. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Mateo 2:1. Gracias, hermano. Belén fue el lugar del nacimiento de Jesús. La profecía lo había anunciado cientos de años antes y además Mateo lo confirma también por inspiración de Dios. Y Belén y Jerusalén no tienen nada que ver. Belén era una aldea y Jerusalén era y es una ciudad. No tienen nada que ver, no son ni siquiera colindantes, así que este es un error flagrante del libro de Mormón y en contradicción con la Escritura. Vamos a ver el ejemplo número 3, hermano Josué. El libro de Mormón declara 3 veces diferentes que hubo oscuridad durante 3 días. Refiriéndose aquí a la crucifixión de Jesús. Se me olvidó añadir esa expresión para que estuviera completo el punto. El libro de Mormón, respecto al momento de la crucifixión de Jesús, dijo que la oscuridad duró 3 días, pero la Biblia nos dice que aquella oscuridad no duró 3 días, duró 3 horas. Note lo que dice, por favor, hermano Carlos, Mateo 27:45 y Marcos 15:33. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mateo 27:45. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Marcos 15:33. 3 horas contra 3 días, según el libro de Mormón. Error flagrante. Otra vez. Ejemplo número 4
de 7 ejemplos que le he traído a ustedes esta noche. Por favor, hermano Josué, ¿cuál es el error número 4 del libro de Mormón? Usted está encargado hoy, hermano Josué, de leernos los errores y el hermano Carlos leyéndonos lo que la Biblia dice en realidad. El libro del Mormón tiene gente que lleva el título cristianos, aproximadamente el 73 antes de Cristo. Según ellos, desde el año 73, antes de que naciera el mismísimo Cristo, ya había cristianos. Imagínense, no existía el autor del nombre, pero ya existían los seguidores de un autor. A ver, 1, 2, 3. Tenemos fallo del micrófono, así que cambiamos de micrófono. Disculpen. Está fallando hace rato ese micrófono y tesorería no hace nada por nosotros. Ténganlo en cuenta. No, y bueno, y yo pediré que no les sea tomada en cuenta este mal, ¿verdad? Pero bueno, ahora lamentablemente el cambio es rotundo en la calidad. Pedimos disculpas a los que luego vean el video y vean el cambio. De verdad se oye muy defectuoso cuando no estamos usando el micrófono pequeño, pero bueno, seguimos adelante con la lección. Dios proveerá. El libro de Mormón dice que había cristianos antes de que hubiera el ungido, aquel a quien iban a seguir, pero resulta que la Biblia dice en Hechos 11:26 que a los cristianos se les llamó por primera vez así en Antioquía. Y note que el texto dice por primera vez. Entonces, ¿cómo es posible que si estamos hablando, Hechos 11:26 se calcula que más o menos es el año 40 después de Cristo? Después de Cristo. Y según este libro de Mormón, desde 73 años antes del nacimiento de Cristo, ya se le llamaba cristiano a algunos. Entonces, por ende, esto representa una diferencia de 100 años. Entonces, ¿qué relato debe creer la gente? Después de todo, de acuerdo a los mormones, ambos libros son inspirados, tanto la Biblia como el libro de Mormón. Pero ¿a cuál le creemos si uno dice 73 antes de Cristo y otro dice 40 después de Cristo? O la historia entra dentro del año más o menos 40 después de Cristo. No es una diferencia de 100 años, no es una diferencia de un año o de meses para decir que fue un error de escritura o imprecisión. Vamos al quinto error, hermano Josué, por favor. El libro de Mormón enseña que la piel negra es una señal de la maldición de Dios, de manera que gente de piel blanca se considera moralmente y espiritualmente superior a la gente de piel negra. ¿Sabía usted esto del grupo de los mormones? ¿Sabía que ellos en sus escritos, en sus documentos, en uno tan importante y popular como es el libro de Mormón, dice que la gente de piel blanca se considera moralmente y espiritualmente superior a la de piel negra? Lo cual, como les mencionaba al principio de esta lección, estos libros tienen mucho que ver con el entorno que había en su época. Y era un entorno de esclavitud. Estaba totalmente vigente esa situación. Y resulta que este libro no solamente apoya esto, como la Biblia entendió el asunto de la esclavitud como algo que era una realidad social y más bien lo reguló. Dice, bueno, hay, en este momento hay amos y esclavos, pero si se convierten al cristianismo, pues amos, estos son mis mandamientos. Esclavos, estos son mis mandamientos. Y cada uno
tenga una relación como si lo que hacen es para el Señor. En cambio, el mormonismo más bien enseñó una superioridad. Esto se llama supremacía racial. Esto es racismo. No hay otra manera de llamarle. Y en contraste, la Biblia enseña que Dios, y mira este pasaje tan hermoso, de una sangre que hizo hermano Carlos. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Hechos 17, 23, 26, perdón. Así que si a alguien, lamentablemente, espero que no, si a alguien de los que nos escucha le dan asco a las personas de piel negra o las tienen como menos o cualquier otra persona de un tono más oscuro de piel, la considera de alguna forma inferior y considera a los que mientras más clara tienen la piel mejores, pues mire lo que la Biblia dice. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, de una sangre. Así que la sangre de los negros, la sangre de los indígenas, la sangre de los mestizos, la sangre de los blancos, la sangre de los asiáticos, la sangre de todos los que usted podríamos ahorita mencionar, todos procedemos de una misma sangre, por lo tanto tenemos el mismo valor. También la Biblia nos dice en Gálatas 3:28 que ya no hay distinciones basadas en la etnia, el género y la clase social. Todas son borradas en Cristo, Gálatas 3:28. Y que Dios condena el favoritismo, como podemos leerlo en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Bien, hermano Josué, vamos con la sexta contradicción del libro de Mormón con la Biblia, por favor. Según el libro de Mormón, cerca de 600 años antes de Cristo, el profeta Nefita predijo que muchas partes que son claras y sumamente preciosas de la Biblia serían quitadas. Imagínense, en contraste, la Biblia está clara, o en la Biblia está claro que durante su ministerio terrenal, Jesús mismo citó constantemente las escrituras del Antiguo Testamento. Él mostró una confianza completa en la plenitud y la transmisión precisa de la Biblia, tal como ésta había sobrevivido hasta su época y también habló de lo que sucedería más adelante, porque vamos a leer pasajes que tienen que ver con la permanencia y la total confianza que el hombre puede tener en la palabra de Dios. Hermano Carlos, por favor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31, también Mateo 5:18. Y él prometió a sus Os, discípulos, perdón, y él prometió a sus discípulos que ellos iban a escribir el Nuevo Testamento y que el Espíritu Santo, ¿qué iba a hacer, hermano? os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Además, Jesús prometió a los apóstoles, ¿qué cosa? Llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Juan 15:16. Estas promesas implican claramente que el fruto de los apóstoles, las escrituras del Nuevo Testamento y la iglesia cristiana perdurarían, a diferencia de lo que Nefita había predicho allá en el libro de Mormón. Y vamos entonces a la séptima de muchas que podríamos encontrar, pero yo les he traído 7 esta noche. La séptima contradicción del libro de Mormón con la Biblia. Adelante, hermano Josué, por favor. El libro de Mormón enseña que había muchos sumos sacerdotes que servían al mismo tiempo. En medio de la gente del libro de Mormón, las personas del libro de Mormón se describen como inmigrantes judíos de Israel, del Israel antiguo, quienes guardaban la ley de Moisés. En contraste, está claro de la Biblia que solamente un individuo al mismo tiempo ocupó la posición de sumo sacerdote. Había muchos sacerdotes, pero sumo sacerdote solamente uno. Podemos ver, por ejemplo, lo que dice Levítico 21:10. Hermano Carlos, por favor. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción,
y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos. Allí vemos Levítico 21. el sumo sacerdote, Levítico 21:10. Vamos a leer también Mateo 26:3, por favor. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Mateo No, 26:3. correcto. Note que había principales sacerdotes, plural, pero sumo sacerdote, solo uno, incluso es identificado con nombre. Y tenemos finalmente Hebreos, capítulo 8, los versículos 6 y 7, por favor. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hebreos 8, 6 y 7. Ahora, alguien podría saltar y decir, pero un momento, señor Rolando. En Lucas 3:2 se habla de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, pero esa no es una verdadera excepción. En el tiempo de Cristo, la nación de Israel estaba bajo la dominación o el dominio del Imperio Romano. Y este Imperio Romano intervino para cambiar al sumo sacerdote como quería o cuando quería. Podemos leer de ello en Juan 18:13, que describe a Anás como suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Por lo tanto, que los romanos dijeran, este es nuestro sumo sacerdote, no significa que Dios aceptaba esa designación. Estaba el sumo sacerdote que sí había cumplido los requisitos de la ley. Entonces, seguía habiendo un solo sumo sacerdote. Y la ocasión en que hubo dos fue porque el otro era un impostor y que estaba, un impostor, iba a decir que estaba impuesto, suenan parecidas esas palabras, pero no es lo mismo, un impostor impuesto por el Imperio Romano. De todas maneras, voy a revisar esto luego y si hay que editar, editamos. En conclusión, amados, ¿necesitamos alguna prueba adicional? Hay cientos de otras contradicciones que se podrían encontrar en esos libros que, si fueran de Dios, todos deberían tener armonía entre sí y con la Biblia, porque todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento concuerdan, tienen armonía. ¿Por qué no tienen armonía todos esos libros de los santos de los últimos días? Esos libros que ellos consideran que también son inspirados por Dios. Es obvio que no concuerdan. Por lo tanto, es obvio que uno tiene que hacer una elección o tomar una decisión. Aceptar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento o aceptar los libros contradictorios del mormonismo con todos sus errores gramaticales, bíblicos y de sentido y de un montón de cosas más. Es un insulto a Dios aceptar esos libros. Es un insulto a la inteligencia propia pasar por alto esas contradicciones como si no existieran o como si ese hecho de que haya contradicciones tan flagrantes no significara nada. Como dijo Orson Pratt, que citábamos al inicio, o el libro de Mormón es verdadero o es una monstruosa mentira que condenará a muchos creyentes a la perdición. Hasta aquí nuestra lección número 9. Los libros extra de los mormones se contradicen a sí mismos o entre ellos y también contradicen a la Biblia. Que nuestro Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo ricamente.